Polonia es una de las grandes naciones europeas más paradójicas, ya que por un lado su influencia en la historia del continente fue decisiva en varias ocasiones, pero al mismo tiempo fue reducida a la insignificancia en otras. Su participación en hechos decisivos que determinaron el desarrollo de Europa no se puede subestimar, y sin la participación polaca la historia del continente sería, sin dudas, significativamente distinta. Esto contrasta con las veces que los polacos sufrieron a manos de otras potencias europeas agresiones que llevaron en varias ocasiones a la desaparición de Polonia como Estado. Sin embargo, la nación polaca se pudo sobreponer a estos momentos de opresión y logró mantener viva su identidad. Actualmente Polonia existe y se está convirtiendo en uno de los focos geopolíticos y culturales más importantes de Europa. Si volvemos al principio de esta historia, tenemos que decir que el pueblo polaco desciende de tribus eslavas que se asentaron en la región de lo que hoy es Polonia luego de que las tribus germanas abandonaran esas tierras huyendo de los hunos. Esta parte de su historia es la más difícil de entender por la falta de fuentes directas y por lo tumultuoso que fue Europa después de la caída del Imperio Romano. Luego de algunos cientos de años, estas tribus se unificaron y formaron el primer reino polaco hace poco más de 1000 años, alrededor del año 992. Esta unificación fue un proceso simultáneo con la cristianización de este pueblo, que hasta ese entonces seguía siendo pagano en su mayoría. Esta conversión costó bastante, aunque finalmente Polonia terminó convirtiéndose en uno de los países más católicos, algo que sigue siendo hasta nuestros días. Polonia sufrió incontables cambios territoriales a lo largo de su historia. Esto tiene que ver con la posición geográfica tan desafortunada, ya que se encontró entre países bastante poderosos que muchas veces se aliaron para sacarle territorio a los polacos. Polonia entró en guerra con el Sacro Imperio Romano Germánico, con la Orden Teutona, con Suecia, con Rusia, los tártaros, los mongoles, los otomanos, el Ducado de Bohemia, Hungría, la Orden Livona, los moldavos y muchos grupos y estados más a lo largo de su historia. Tiene también el privilegio de ser el único país en combatir al Tercer Reich y la Unión Soviética simultáneamente. Volviendo a su historia, hay que decir que durante la Edad Media estos cambios territoriales fueron frecuentes, pero varias veces fue Polonia la que ganó territorio también. En 1385 se establece el Reino de Polonia, que incluía a Lituania, por la unión en una sola dinastía del Reino de Polonia y el Ducado de Lituania. Es de notar que fueron los lituanos los que tenían más territorios para aportar a esta unión, producto de su expansión desde su pequeño país báltico hacia las extensas llanuras del Rus de Kiev, actualmente Bielorrusia y Ucrania. En 1569 se establece la República de las Dos Naciones, o también llamada Confederación Polaco-Lituana. Esta confederación unificó mucho más ambos estados y se consolidó como una potencia europea. Tenía una forma de gobierno muy particular que se puede caracterizar como una democracia nobiliaria, en la cual el sistema político estaba dominado por la nobleza principalmente a través de un parlamento elegido entre sus miembros. Es notable que los nobles representaran más de un 10% de la población del país, algo que contrastaba bastante con Europa occidental, donde los nobles no superaban en general el 1%. Es durante este periodo que los polacos son decisivos en la historia europea por primera vez, ya que fueron ellos los que salvaron a Viena de caer bajo el dominio otomano en la batalla que se produjo allí en 1683. Viena se encontraba cerca de caer cuando los husares alados, tropas de caballería de élite polacas, atacan a los otomanos produciéndoles fuertes bajas y propiciando su derrota. Hasta el día de hoy el rey Jan Sobieski y sus husares alados son recordados en gran parte de Europa como los salvadores del mundo cristiano del avance islámico de los otomanos. La posición de la Confederación como una gran potencia europea se veía amenazada por otras potencias que querían parte de su territorio. A mediados del siglo XVII este país se vio asolado por una serie de eventos que casi llevaron a su desaparición. Primero una rebelión de los cosacos en lo que hoy es Ucrania, luego una guerra contra el Imperio Ruso y una guerra contra Suecia al mismo tiempo. Esto es conocido como el diluvio sueco también. El territorio no ocupado llegó a ser muy pequeño, pero por distintas razones que exceden el objetivo de este video, la Confederación logró recuperar casi todo lo perdido. El daño hecho a Polonia durante esta etapa es considerado por muchos como peor que el sufrido por Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, ya que se dice que aproximadamente un tercio de la población murió, ciudades y pueblos enteros fueron arrasados, entre ellos Varsovia, que fue destruida casi completamente. Los suecos saquearon sistemáticamente la parte más rica de Polonia y se llevaron incontables objetos valiosos y obras de arte que jamás devolvieron. La Confederación quedó muy debilitada, y esto sumado al ascenso de otras potencias, la convirtieron en presa de las ambiciones expansionistas que tendría como resultado la primera partición de Polonia-Lituania, firmada en Viena por Austria, Prusia y Rusia en 1772.
30% del territorio y aproximadamente 5 millones de personas pasaron a estos países. Los polacos, ante estos eventos, pensaron en modernizarse y tomaron como ejemplo a los franceses, que habían hecho un cambio radical con su revolución. Se intentó establecer una constitución más moderna, pero estos cambios fueron vistos por Rusia como una amenaza a su régimen, que era absolutista. No iban a permitir que ningún régimen pro-república se estableciera en sus fronteras, por lo que firman un acuerdo con Prusia para hacer la segunda partición de Polonia-Lituania en 1793, con lo que el país es reducido a una mera tercera parte de lo que era. Lo que queda del país se sumerge en el caos y el conflicto, y 2 años después de esta segunda partición se hace una tercera partición con los países que hicieron la primera, Austria, Prusia y Rusia, que toman lo que quedaba del territorio y Polonia deja de existir como país independiente. Esto no duró mucho, ya que algunos años después exiliados polacos se pusieron al servicio de Napoleón, que en ese momento estaba en conflicto con las monarquías del continente. Como recompensa se establece el Ducado de Varsovia, que comprendía gran cantidad de los territorios habitados por polacos. Este país semi-independiente es anexado nuevamente por las potencias victoriosas luego de la derrota de los ejércitos napoleónicos. Aunque hay que decir que la ciudad libre de Cracovia, una ciudad-estado neutral creada por el Congreso de Viena, permaneció independiente hasta 1846, cuando fue anexada por Austria luego de una rebelión nacionalista polaca. Polonia dejaba de existir por segunda vez. Esta situación duró hasta 1918. Cuando, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Polonia reemerge como Estado independiente, recuperando gran parte de sus territorios. Esta República Polaca rápidamente se enfrascó en una guerra con la recién fundada Unión Soviética. Las causas de la guerra son confusas y ambos bandos se culparon mutuamente de haberla iniciado. Lo más probable es que las ambiciones expansionistas de ambos fueran las causas. Algunos polacos querían establecer una confederación con Ucrania y otros países como contrapeso a los soviéticos, aunque otros veían en esto la ambición de restablecer el territorio de la Confederación Polaco-Lituana. Los soviéticos, por su parte, querían expandir la revolución comunista a Europa central y occidental. Polonia ganó esta guerra bajo el mando del general Józef Pilsudski y es el único país en haber conseguido una victoria clara contra la Unión Soviética. Esta es la segunda vez cuando los polacos influyeron en el desarrollo histórico de toda Europa, ya que muchos historiadores dicen que de haber ganado la guerra, los soviéticos hubieran podido expandir exitosamente el comunismo a Alemania, donde el movimiento comunista era muy fuerte. Esto hubiera cambiado la dinámica del enfrentamiento comunismo-capitalismo completamente, ya que Alemania era un país industrializado y moderno, a diferencia de Rusia, que era atrasado y rural principalmente. Luego de esa guerra, Polonia se comienza a consolidar como nación independiente, aunque los conflictos fronterizos con Alemania no se pudieron resolver. El Tercer Reich y la Unión Soviética hacen un acuerdo secreto e invaden Polonia en 1939 y Polonia vuelve a desaparecer como Estado por tercera vez. La Segunda Guerra Mundial estalla, ya que Francia y Gran Bretaña eran garantes de la independencia polaca. Voluntarios polacos luchan en los ejércitos aliados, tanto para los soviéticos como para los británicos. En 1945 Polonia emerge nuevamente como Estado, y es parte del experimento de limpieza étnica más grande de la historia, ya que los aliados victoriosos buscan establecer estados étnicamente homogéneos para evitar futuros conflictos. Millones de polacos son expulsados hacia el oeste, y esa parte de su territorio es anexada por la Unión Soviética y pasan a formar parte de las repúblicas soviéticas de Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Como compensación, se entregan a los polacos territorios alemanes más al oeste, de donde son expulsados a su vez millones de alemanes. Como resultado de esto, Polonia queda más al oeste de lo que estuvo históricamente, con un país étnicamente homogéneo con más del 97% de polacos étnicos, algo que contrasta con la composición histórica de los estados polacos, que incluyó alemanes, ucranianos, rutenos, lituanos, bielorrusos e inclusive la comunidad judía más grande del mundo en algún momento. Actualmente Polonia es miembro de la Unión Europea y es un país que intenta balancear, a veces exitosamente y otras no tanto, a la tradición como la modernización. Habrá que ver hacia dónde va Polonia y cuál es su rol en la geopolítica europea y mundial en los años por venir. Por lo pronto podemos decir que la existencia de Polonia parece por fin estar garantizada. Bueno, gracias a todos por haber visto el video. El tema de la nación polaca es un tema que me gusta muchísimo. Tengo que decir que la Confederación Polaco-Lituana es uno de mis países fetiches, algo que me interesa mucho. Me gusta mucho la historia contrafáctica con respecto a qué hubiera pasado si la Confederación Polaco-Lituana hubiera seguido existiendo, algo que era muy difícil, ya que estaba formado por distintas etnias, religiones, las potencias que lo rodeaban querían partes de esos territorios y de esas riquezas, bueno, y terminaron destruyendo a esa potencia.
Bueno, también está el tema de Polonia hoy en día, que se perfila como un modelo muy interesante de lo que, dentro de lo que es Europa, que quiere combinar su pertenencia a la Unión Europea, a la modernidad europea, con la tradición que se mantuvo más o menos más fuerte en Europa oriental bajo el régimen soviético. Es decir, Polonia es uno de los países más religiosos de Europa, es decir, mantiene la religión, algo que contrasta con los países de Europa occidental, donde la religiosidad cayó a niveles muy muy bajos en general, tanto en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y demás países. También es muy interesante ver el desarrollo económico polaco que, a diferencia de otros países de Europa Oriental, logró cierta prosperidad. También hay que tener en cuenta que muchos polacos emigraron hacia Europa Occidental y mandan remesas. Eso también tiene que ver con el desarrollo económico de Polonia. También habrá que ver cuál es el posicionamiento de Polonia con respecto a los demás países de la Unión Europea en los próximos años, con el tema de la crisis de los migrantes, ya que Polonia tuvo una posición bastante conservadora y anti-inmigrante, a diferencia de los países occidentales. Así que, como vemos, Polonia está en un lugar bastante paradójico, muy distinto al resto de los países, donde intenta mezclar distintas cosas que no pareciera que no se pueden mezclar, muy parecido a lo que está pasando con Hungría, que también intenta más bien un equilibrio en ese sentido. Así que bueno, ¿qué piensan de los polacos? ¿Conocían la historia de los polacos? ¿Creen que los polacos tendrán un rol importante en el futuro de Europa o no? Así que bueno, pongan sus comentarios, pongan me gusta si les gustó, compartan si les parece que vale la pena compartirlo. Y bueno, pronto nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.